En el siguiente problema se pide calcular la corriente en cada uno de los elementos, la corriente en el elemento resistivo, en el inductivo y en el capacitivo, en estado estacionario, con una fuente de corriente que es de la forma 2 cosenos de 50t más 15 grados. Bien, aquí podemos identificar que la frecuencia angular tiene un valor de 50 radianes sobre segundo. Con esto podemos calcular las impedancias de los demás elementos. La del elemento inductivo es J omega L, que es igual a J omega vale 50 y L vale 1. Así se queda el valor. Para el elemento capacitivo es menos J sobre omega C, que esto es igual a menos J sobre 50 por 200 microfaradios, que es 200 por 10 a la menos 6. Queda como resultado ZC es menos 100J. Ahora, sustituyendo estos valores en el circuito equivalente en el dominio de la frecuencia, tendríamos primero el fasor de corriente de esta fuente es 2, la amplitud es 2 y el ángulo de fase 15 grados. Para la resistencia, la impedancia es 100 ohms. Para el inductor, su impedancia es J50. Y para el capacitor, su impedancia es menos J100. Ahora vamos a obtener una impedancia equivalente de estas tres impedancias que se encuentran en paralelo. La impedancia total es igual a la suma del inverso de las impedancias y eso a la menos 1, siendo 1 sobre 100 más 1 sobre J50 más 1 sobre menos J100 a la menos 1. Esto da como resultado en la forma rectangular 50 más J50 en ohms. Esto da como resultado el siguiente circuito equivalente con la impedancia total. Observemos que esta fuente de corriente está suministrando a esta impedancia. Por lo tanto, podemos calcular la tensión de esta impedancia, el fasor de tensión, en función de esta fuente de corriente. Así que el fasor de tensión total sería igual al fasor de corriente de esta fuente de corriente por la impedancia total. Esto es igual a 2 con un ángulo de 15 grados que multiplica a la impedancia total, que tiene un valor de 50 más J50. Da como resultado que el fasor de tensión es igual a 141.42 con un ángulo de 60 grados. Esto está en volts. Ya que tenemos la tensión total, observemos que como todos están en paralelo, todos los elementos, todos van a tener la misma tensión y con eso podemos calcular el fasor de corriente de cada uno de los elementos. El fasor de corriente en la resistencia, el fasor de corriente en el inductor, el fasor de corriente en el capacitor. Aquí tenemos que todos tienen la misma tensión, BT, el fasor de tensión BT. Así que ya podemos calcular el fasor de corriente en la resistencia es igual al fasor de tensión T sobre la impedancia de la resistencia. Esto es igual a 141.42 con un ángulo de 60 grados sobre la impedancia de la resistencia, que es 100, dando como resultado 1.4142 con un ángulo de 60 grados. Esto en amperes. Para el caso del elemento inductivo, el fasor de corriente es igual a 141.42 con un ángulo de 60 grados sobre la impedancia del inductor, que es J50. Esto es igual a 2.828 con un ángulo de menos 30 grados en amperes. Y para el capacitor es igual a 141.42
con un ángulo de 60 grados sobre la impedancia del capacitor, que es menos J 100, dando como resultado 1.414 con un ángulo de 150 grados en amperes. Por último, ya podemos convertir al dominio del tiempo, teniendo que para la resistencia la corriente en estado estacionario es 1.4142 coseno de la frecuencia angular original es 50 radianes sobre segundo. 50 por t con un ángulo de 60 grados, el ángulo de fase. Para el inductor tendríamos una corriente en estado estacionario igual a 2.828 coseno de 50t menos 30 grados en amperes. Y para el capacitor es una amplitud de 1.414 coseno de 50t con un ángulo de 150 grados. Y ahí ya tenemos la solución.